muy buenos. El caso de Thunderbolt. ¿Cómo sería si no hubiera tecnología? Claro, si actualmente ustedes están conformes con lo que tienen, entonces imagínense con un pendrive, con una tasa de transferencia de 40 gigas. Estamos hablando de que pueden hacer una copia de 1 tera en cuestión de minutos. Actualmente una copia de 1 tera pues, se demora. Entonces, cuando aumentan las tasas de transferencia, pues se nos hace más rápida la vida. En teoría, porque si están los archivos en condiciones óptimas, entonces nos permite hacer el, el copiado correcto, el respaldo correcto. Pero si dentro de todo ese grupo, lote de archivos que es de 1 terabyte, justo el último archivo por copiar tiene un error, da abajo todo nuestro tiempo en el respaldo. Nos bota nuestra copia y tenemos que empezar de nuevo hasta encontrar ese archivo que nos dio problemas. Entonces sí, es un dolor de cabeza identificar ese archivo, aunque hay programas que permiten hacer la verificación de los archivos si están en perfectas condiciones para realizar una copia, que como les digo es un gran problema el momento de copia, cuando ustedes están dando respaldo. Por ejemplo, lo cojo a Brighton. Digo, Brighton, ayúdeme, necesitamos hacer un respaldo de 100 teras de una compañía. Entonces, quédate ahí todo el día. Yo sé que te vas a demorar. 100 teras es bastante, pero hazlo. Vamos a cobrar un dinero bueno. Hazlo. Entonces, Brighton va, hace el respaldo. Ya llega a las 6 de la tarde, todo el mundo se va, él sigue haciendo el respaldo. Le hago monitoreo a Brighton. Brighton me dice, no, ya faltan 1% más. En teoría demora 15 minutos más y terminamos. Se hace el respaldo completo. Chévere. Brighton, ¿tuviste algún problema? No, todo se copió. No hay ningún problema. O sea que en unos 10 minutos sale. Sí, 10 minutos, pongámosle unos 20 por si acaso hay algún tipo de lentitud en ese archivo. Perfecto. A la media hora le llamo a Brighton. Brighton me dice, ese archivo que faltaba, el último archivo, decía que estaba corrupto. ¿Y qué hiciste? ¿Aceptar o cancelar? No sabía qué hacer. ¿Y qué pusiste? Puse aceptar. Pues al momento de aceptar, no copió el archivo. Y si le pone cancelar, tampoco copia el archivo. Y manda abajo todas las horas que ustedes copiaron. Se regresa al estado anterior. Eso ocurre. O se pone cancelar en un archivo corrupto o aceptar, da el mismo resultado. No hace la copia y regresa al estado inicial. Entonces todo el tiempo que estuvo ahí Brighton, perdido. Entonces le tengo que decir, mira Brighton, tienes que regresar el día de mañana. ¿Te fijaste bien en el nombre del archivo? Creo que terminaba en 25, era con unos numeritos atrás. Fíjate bien en ese nombre y quítalo de la lista de copiados. Eso déjalo al último. Si no se fijó en el nombre del archivo correctamente, entonces va a volver el día siguiente y encuentra algunos archivos con terminaciones numéricas al final. Usted no sabe cuál es. Eso los tiene que dejar a un lado. Primero copiar los que está seguro que no tienen ningún problema. Y al final dejar estos para ver cuál es el archivo que está corrupto. Y ese decirle al dueño, pues mira, este archivo está corrupto, no se puede hacer la copia. Entonces ahí hay otro problema de que el archivo lee, pero no quiere escribirlo. Y ahí tienen que aplicar otras estrategias para tratar de copiar ese archivo. Porque resulta de que ese archivo, a pesar de que está corrupto, es legible. O sea, ahí es otro tratamiento. Pero eso puede pasar. Entonces, imagínense con una tasa de transferencia alta. Ya Brighton no demora todo ese tiempo, día, tarde y casi noche, que se demoró en hacer ese respaldo, sino que en cuestión de horas, pues ya dice, mira, este fue el error, voy a intentar de nuevo. Entonces, aquí pierdo una media horita, una hora más, pero respaldo. Esa es la ventaja con tasas de transferencias altas. ¿A futuro qué se va a ver? Sí, el futuro es
muy, muy interesante, pero como les dije, eso ya es otro curso, pero rebasamos la tasa de transferencia de 40 gigas, vamos a 100 gigas, son redes de alta velocidad, súper alta velocidad, que compite con la fibra óptica. La fibra óptica va a seguir en multimodo, en monomodo, a tasas de transferencias más altas. Actualmente están compitiendo fibra óptica y medio de cobre, pero siempre está un poquito más allá, un poquito o mucho más allá la de fibra. Entonces, ambos están compitiendo. Aparentemente, en sus inicios, fibra óptica iba a botar abajo el cable de red en cuanto a tasa de transferencia, pero cable de cobre, cable de red, empezó a crecer su tecnología y están compitiendo. No hay mucha diferencia entre ambos. Pero el futuro es de que estas tasas de transferencia incrementen, el fibra óptica llegue a los terabytes. Eso es bastante, tasa de transferencia en terabytes. Entonces estamos hablando de anchos de banda de internet que entramos a los teras, 100 megas, 200 megas, 500 megas, 1 terabyte de velocidad en internet. Estamos hablando de bastante. Ya viene 8K, o sea, futuro vamos a hacer transmisiones en 8K en vivo, que eso es fantástico, transmitir en 8K. Actualmente Wi-Fi no entra a transmitir ni siquiera 1K. En HD se cae. La tasa de transferencia es demasiado alta que no da para Wi-Fi. Pero eventualmente pues podríamos trabajar en 4K en Wi-Fi, de forma inalámbrica, y en 8K transmitir en internet en vivo. Sí, es bastante transmitir en 8K. Y de acuerdo, o sea, teniendo esa tendencia, manejar procesamientos en tiempo real con esa alta resolución, pues, es fantástico. Ahí vamos a ver efectos muy interesantes vamos a poner un ejemplo para que vean qué es un procesamiento en tiempo real con unas tasas de transferencia elevadas. Espero encontrarlo rapidito, si no lo dejamos para después, para que vean cómo es un procesamiento en tiempo real a una tasa de transferencia alta. Veronica, Yes. how are you today? I'm great. How are you? I am very well. Now, listen, you know we've seen a lot of houses. Yes, we You've have. not liked any of them. I have not. But this is what I think is your kind of style. Now, what do you think of that kitchen? I'm liking this. You're This liking is it. I'm a so lot happy. better. I'm so happy. Now, how about this living room? Look at that television, all that space. I do. I really like this house. Well, I'm getting very excited because this is the first house you've liked. I know. Okay, what are this? The study here. What do Oh, you think? this is lovely. I like the whole open plan. You've not seen the skylight yet, have you? No, I have You are not. going to get very excited. Now, look at this dining room, how beautiful. Look at the garden. Now, what if I told you we can enter this house right now, right here? Now, would you look at that? I mean, have you looked at it? Look at it. Wow. It's really big. It's really spacious. It has loads of lights. It looks like to me like a render from a powerful game engine, don't you think? I mean, I don't really know what a render is, but sure. Can you know what a render is? Come on. No. I'm going to move to the kitchen. You're going to love the skylight. Okay, now look at the lights and how they're changing inside the house, and also the color and intensity of the lights coming in from the skylight. Wow. How cool is that? Now, what we're doing here, we're simultaneously adjusting the real light panels and chroma key setup to
exactly match the conditions of the house. Wow, this is, whoa. And that the sun is out. really bright. Lovely. Let's go to the living room. Yeah, I wonder if we can check out that little corner sofa area. Yeah, it's going to be a lot more comfortable over there. Now, this area doesn't have that much light, so let's smoothly change the light panels and chroma key set up accordingly. Look at this sofa. Wow. I mean, would you look at that? This is a really nice area, but hang on, why don't we see what's on TV? Yeah, that's a good idea. Why not? Duracell battery Broadcast graphics have requirements that are far beyond from what a game engine can do. And Brainstorm makes both engines work together. These broadcast graphics that you see, ladies and gentlemen, have been created in Aston, the Brainstorm on-air graphics and creation playout tool. Also, on media, Brainstorm never knows social. Ladies and gentlemen, look at how many different fonts and text there are. Those big space connections, statistics, elections, tickers, social media, lower thirds, they're all alien to the game engine framework, but are essential for broadcast operation. Hey, is this Channel 4 News? Yes, it is. Nice. Why'd Let's see you what's ask? on current events. That's last Sunday's WrestleMania in New Orleans. And the MR Factory production of The Artist. Exactly. Nice. Okay, that's enough TV for now, Anthony. I do have a question, though. What do you mean by two engines working together? Well. Now picture this, if you will. Brainstorm engine can control in real time any parameter of the game engine and also insert Brainstorm graphics in the game engine scene so that you do not miss any of the unique features of the Brainstorm engine, my little Clara. Notice in this new scene how we can add virtual shadows to the chroma key shadows. Cast the talent Veronica's shadows over the virtual elements. We can focus at different distances, from talent to background. And now we can add virtual movements and detach the camera from tracking position. Veronica, how are you doing? Anthony, don't you leave me alone in this hallway, please. Hello? Anthony? Okay, I'm not a big fan of this hallway and kind of morbid situation. I'm gonna go somewhere a bit more fun. I'm thinking something Wait for it. more along the lines. Boom. Yes, this. Much Wow. better. This looks just like the newsroom in Madrid, Spain, don't you think? This means you can reuse your expensive reel sets from different locations, from the soccer field to the studio in one step. How amazing. And now I'm being teletransported to a live broadcast soccer retransmission. This is awesome. Awesome. Definitely awesome. T-shirt. Wow, what was that? Don't know. ¿Listo? Eso es un procesamiento en tiempo real. Eso es de Bryson. Eso es poco comparado con lo que viene. ¿Qué les pareció? Se parece como lo que utilizan los que hacen las películas, que ponen un fondo verde y con eso ponen efectos para tener una mejor proyección. Claro, en las películas se ha manejado bastante tecnología y ha avanzado bastante técnicas para hacer este tipo de cosas, pero la diferencia es que la película es un postproducción y esto es en tiempo real. Postproducción es que graba el video en bruto y de ahí empieza el departamento de efectos especiales, y ahí hacen este tipo de cosas. Esto que vieron es en tiempo real. No es que es una postproducción. Esto lo pueden hacer en vivo. Por eso decía que esto es fabuloso, amazing, so amazing, que la persona podía estar en el escenario virtual indicando de que está en un partido. Entonces hacen todos los efectos para que parezca que está en el partido en vivo. Está haciendo la transmisión desde allá cuando realmente lo está haciendo en un set. Y la calidad del montaje del efecto croma, del chroma key, en el escenario virtual con los personajes reales está muy bien hecha. Claro, son con programas de effects, de efectos especiales. Bueno, hay un pocotón de programas que algunos manejo. Entonces, conozco este ambiente porque he hecho trabajos en ese sentido. He hecho algunos trabajos en ese sentido. Y ahorita estoy tratando de hacer algo similar en tiempo real.
Entonces, por eso les presenté un pequeño corto de lo que se hace con procesamientos en tiempo real y con tasas de transferencias altas y la exigencia que se necesita para un buen trabajo a este nivel, a esta altura. Bueno, entonces ahora sí, regresemos a nuestro ambiente. No sé si tienen alguna duda ahí, luego de eso. ¿No? Entonces vamos a nuestro ambiente. Discos duros. El ordenador es la herramienta de la edad moderna. Trabaja con imágenes, sonidos, números y palabras. Por suerte, también guarda el trabajo, así que cuando apagamos el ordenador no perdemos todo el material. El trabajo del disco duro que hay dentro del ordenador es guardar y recuperar información a gran velocidad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática. Puede almacenar cantidades astronómicas de datos. Es un aparato pequeño, pero increíble, que comprime muchísima información en un espacio ínfimo gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Bien, ¿y cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 kilómetros por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por 2 fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Ese movimiento es el típico sonido característico del disco duro. El cascabeleo, tanto de izquierda a derecha, en los topes, aunque aquí hay gomas, pero a pesar de que tienen las gomas, claro, si las gomas ya se dañan, tiene otro sonido. Pero este es el característico del disco duro. Entonces, cuando recién enciende el disco duro, y creo que esa es la razón por la que cuando el disco duro ya está viejito, suena más que cuando está nuevo, porque las gomitas se empiezan a desgastar. Entonces, este movimiento de izquierda a derecha hace el golpeteo del brazo con la goma en ambos lados. Y ese es el trrr que se escucha.
Sigamos viendo el video. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada 1 o 0 se llama bit. En este punto, o está magnetizado o no. Y el estarlo o no corresponde a 1 o 0. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. La verdad es que el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Esta obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física bit a bit. Bueno, ahí vimos un repaso. Eso ya vimos anteriormente sus partes, sus piezas, pero la parte de cómo se grababa y escribía era otra cosa. Y vamos a ver cómo se graba y se escribe, cómo es este proceso de lectura-escritura. Los tiempos de retardo, latencia, acceso, revoluciones por minuto, aunque eso ya estábamos viendo, las revoluciones por minuto. ¿Qué eran las revoluciones por minuto? Brighton, el RPM, ¿qué era? RPM, Ujú. revoluciones por minuto. ¿Pero qué significa? Es la, ¿cómo se dice? En lo que actúa por minuto, o sea, la velocidad, si no me equivoco, ¿Velocidad de qué? del disco duro, o del, ¿cómo se dice? Lo que gira. Ya. Revoluciones. ¿Y qué es Por una eso, revolución? Perdón. ¿Qué es una revolución? Dar vuelta. Dar vuelta, sí. Una revolución es una vuelta. Bueno, en el diccionario hay varios significados de revolución, pero en nuestra materia, revolución es una vuelta. Cuando compran un carro, ahí habla de RPM en su tablero. Esas son las revoluciones que da o las vueltas que da el motor. El motor gira. Entonces, ¿cuántas revoluciones da tu motor? Entonces, mientras más revoluciones tenga, más rápido es. En el caso de acá, nuestro motor es el disco y mientras más revoluciones tenga, claro, el disco rota más rápido. Pero ¿eso en qué nos afecta en cuanto a capacidad del disco? ¿Nos afecta algo en cuanto a capacidad del disco mientras más revoluciones tenga? ¿Qué opinan? Burgos, Daniela. Mande. Si tenemos un disco más rápido, ¿podríamos decir que podríamos tener más capacidad o no?
Sí, ¿Por qué? porque si tienes un disco más con más capacidad, dijo, ¿verdad? No. Si tengo un disco duro con mayor revolución, tiene, da más vueltas, eso indica que tiene mayor capacidad, o sea, puedo almacenar más información en este o no. No, no, ¿No? no. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no? Porque ¿Alguien le puede ayudar a Burgos? O sea, profe, mire, yo pienso también que no, pero ¿por qué? Porque siento que en las revoluciones que da el disco duro, eso equivale a la velocidad en la que tiene de transmitir los datos o procesar los datos, más no infiere en el tamaño de este que tenga para poder guardarlos, creo. Ya. Camejo, ¿qué opina? Buenos días. Buenos días. Yo opino que el hecho de dar más vueltas no quiere decir que aumenta el almacenamiento del disco duro. ¿Por qué? Y en ese caso aumentaría la velocidad de lectura. Ya. ¿Por qué? Solo fuera más rápido en procesar la información o guardar la información. Y hablar de capacidad, ¿qué significa? ¿Por qué no es capacidad y por qué es transferencia? Interesante pregunta. Vamos a ver. Yo digo que sí se necesita capacidad, profe, porque al momento de guardar la información, es obvio que se guarda allí, creo, en el disco duro. ¿Ya? Interesante. Acá me imagino que no saben, no saben mucho de mí, o para los que conocen cómo actúo yo, pues a mí me interesa que razonen. Me interesa que conozcan, comprendan todo lo que se da acá. Y para eso pues hay que estudiar. Si no estudian, pues no podrán analizar. Son muy pocos en curso los que analizan, los que estudian, los que se interesan un poco en la materia. Pero la idea es de que traten de resolver los problemas y sobre todo, todas mis clases, todas o casi todas, los pongo a pensar y los pongo a defender su postura, sus creencias. Y eso es algo que laboralmente los deben de hacer. Entonces, en cierta forma, mi idea es de prepararlos en la parte laboral a defender sus posturas. Y es normal que jóvenes como ustedes no saben defender su postura. Eso es normal. Quizás alguien le diga, no, pues este profesor ya empezó a poner sus preguntas, a hacernos dudar, pero ¿por qué nos hace dudar si yo sabía la respuesta? Entonces, la idea es de defender su postura. Si ustedes piensan que así es, defiéndanla. Busquen la forma de defender su postura. Entonces, si ustedes dicen que este color es blanco, deben de poder defenderlo. Entonces, no es gris, no es blanco. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es blanco? ¿Por qué no puede ser gris? Eso se va a encontrar en la parte laboral, en que ustedes tienen una solución y es la ideal, pero viene otro que ustedes saben que esta persona no está capacitada, propone una segunda solución que ustedes conocen que eso no es viable, no va a funcionar, pero sin embargo la vende.
vende ante su jefe la idea y ustedes no la pudieron vender. Entonces, ¿cómo se sentirían ahí? Exacto, así como se quedaron ahorita callados. Así se sienten, no saben qué hacer. Porque ante una idea que ustedes saben que no es viable, es absurda, por no ponerle otro calificativo. Aparte de que su jefe la acoge como muy buena, como excelente, más bien lo achacan a usted. ¿Pero por qué usted no pensó en eso? No, pero es que mi solución de acá es mejor. El otro, que tiene la otra idea, lo achaca y dice que su idea no es mejor, cuando ustedes saben perfectamente que es mejor y que el tiempo les dará la razón. Incluso pueden perder su puesto y eventualmente, pues, quizás a lo mejor el jefe se dé cuenta y vea que ustedes fueron un buen elemento dando una solución acertada, pero no pudieron venderla. Eso se van a encontrar. Para las personas que trabajan, me imagino que saben de lo que estoy hablando. Y para las personas que no trabajan, eventualmente van a encontrar ese tipo de casos. Eventualmente lo van a encontrar. De que lo van a encontrar, lo van a encontrar. Tarde que temprano lo van a encontrar. Así que aprendan a defender sus ideas, sus creencias. Tienen que defender. Ahora vamos con la parte del disco. Como dijo Cristian, y Cristian es muy sutil al dar su postura, dice, yo pienso eso. No sé realmente qué es, pero me parece, mi corazón dice que no tiene nada que ver, es muy sutil. Entonces él no se pone en un plano rígido, sino que un plano más sutil, abierto a cualquier otro conocimiento nuevo, acepta, pero da su opinión, muy acertado. Hay otras posturas que no son así. Entonces, dice, profesor, así no es. Esto es así. Independiente de equivocarse o no, dan una postura muy rígida, muy cerrada. Ahora de que esté bien o no, eso ya lo veremos en otros momentos. Ahora, sigamos con esta parte. Cuando nosotros hacemos que esto gire más rápido, obviamente, si gira más rápido, estamos apuntando a rapidez. Si esto gira más rápido, algo que estaba siendo lento va a hacerse más rápido. Por un lado, si esto empieza a girar más rápido, va a afectar a la velocidad de algo. ¿Por qué no es la capacidad y por qué es la velocidad? ¿Por qué no puedo decir, no, esa velocidad sí afecta directamente a la capacidad? La capacidad, estamos hablando de la capacidad del disco. O sea, a que si yo tengo un disco de 1 tera, al hacerlo más rápido, este puede tener la capacidad de almacenar 1 tera.2, 1.5 teras, 2 teras, 3 teras. ¿Por qué no afecta la capacidad y solo a la velocidad o viceversa? Porque hablar de capacidad es que o tengamos más discos, porque cada disco tiene una capacidad. Supongamos que este disco, este plato o cara, tenga una capacidad de 300 gigas. Esta es su capacidad. La superficie del plato. Este es un disco, digamos que van a pintarlo de un lado, entonces utilizan una cantidad de pintura, ¿cierto? Entonces me ocurre pintarlo, van a tener una cantidad de pintura que van a consumir. No pueden consumir más que la superficie de ese lado. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí. Ya. Entonces, si lo vamos a pintar, vamos a ocupar una cierta capacidad. O sea, acá en el lado de la informática, asumamos que son 300 gigabits o gigabyte, como quieran verlo. Entonces, esta capacidad de pintura se traduce acá en 300 gigabytes. Digo, pero si quiero pintar de ambos lados, son 300 más 300, ¿cierto? Entonces, en total, en ambas caras, sería 300 por 2. Está la cara de arriba y la cara de abajo,
que eso sería igual a 600, ¿correcto? 600 gigabits. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro? ¿Me confirman? Sí, está claro. Ya. Entonces, si hablamos de esta pintura de una sola cara, sería un consumo de 300 gigabits. Lo viro, lo pinto del otro lado y sería, obviamente, 300 más. En total sería 600. Y eso sería la capacidad que tiene de almacenar el disco. Y más de eso no puedo hacer, a menos que exista otra tecnología en el cual la densidad por bit en un espacio aumente. Si aumenta la densidad por bit, entonces eso quiere decir que este disco ya no consume, al pintar su cara, no consume 300, sino ya consume más en una sola cara. ¿Y qué podría hacer? Sí, para darle el ejemplo de cómo podría ser esto, que ya no te consume 300, sino que al pintarlo te consume más, podríamos relacionarlo como, ya no es una cara lisa, no es una cara metálica, sino ya es una cara media rara, tipo esponja, que al pintar, si yo pienso que está pintado, pero todavía falta, entonces no, métele más pintura. Entonces si es tipo esponja, obviamente pues va a absorber más. La cantidad de pintura que va a absorber es mucho mayor. Entonces quizás ya no sea 300, sino sea 600 de una sola cara. Y de la otra cara igual. Entonces ahí estamos aumentando la densidad del espacio por bit. Es más denso. Entra más bit en menos espacio. En el caso de la pintura, entra más pintura en el mismo espacio. O sea, hablando de toda su cara, ¿no? Hablando ya en un pequeño sector, pues da lo mismo. Antes, 1 milímetro cuadrado me consumía menos de 1 mililitro de pintura, pero ahora, como es esponja, me consume más. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí. Jaramillo me dice, ¿qué pasa cuando uno formatea una computadora? Ya mismo entramos a esa parte. Ya, tranquilo, Jaramillo, ya mismo me la vuelvo a preguntar en el caso de que se me escape. Entonces, hablar de capacidad, estamos hablando o que la superficie sea densa, nos permita poner más bits en un mismo espacio, o la cantidad de bits que me permite por cara almacenar. Y eso es la capacidad. Yo puedo variar estos 300 gigabits si el disco gira más rápido. No hay forma. Si yo al disco lo hago girar más rápido, eso no indica de que me va a consumir más pintura. Es la misma pintura. Sea que gire, sea que no gire, la misma cantidad de pintura voy a consumir. No voy a consumir más, no voy a consumir menos. Es la misma. Obviamente, pues, si yo quiero darle otra mano de pintura, es otra cosa. Si quiero darle una mano de pintura gruesa en una sola mano, eso es otra cosa. Pero para pintar la superficie es el mismo consumo. No varía si yo voy más rápido o más lento. Es igual, la misma cantidad de pintura. Entonces, el girar no afecta en nada la capacidad del disco, pero sí afecta, como dijo algunas personas, en la velocidad de lectura, y otros hablaron de la velocidad de escritura del disco. Freddy tiene una pregunta, cuéntenos, Freddy. Profe, ¿qué pasa si le pongo doble disco duro a la computadora? Doble disco duro, ¿se refiere a 2 discos duros o a 2 platos? 2 discos duros. ¿Qué sucede con qué? Con la computadora, Alma, porque yo le puse así y me apareció un poco más de almacenamiento, el doble. Sí y no. En términos académicos estudiantiles,
mejor dicho, en su mundo, en el mundo estudiante, aumentan la capacidad. Pero ¿por qué digo no? ¿Por qué digo sí y no? Porque en la parte ya laboral hay otros conceptos que revisar que no necesariamente si ustedes ponen otro disco duro tienen más capacidad. Ya eso es un poco más avanzado en cuanto a discos duros. Ya, y en la parte de servidores, en la parte ya de cajas de disco, de cajas de almacenamiento, de sistemas de almacenamiento, no solo necesitamos capacidad, sino necesitamos seguridad de que esa información no se pierda. Entonces ya hablamos de otro concepto adicional. Entonces, para hablar de seguridad de que esa información no se pierda, estamos hablando de algo que se conoce como seguridad de la información. En ese ambiente necesitamos asegurar que esa información no se pierda, y eso quiere decir que esta información que se encuentra almacenada en el disco, por alguna razón, yo la pierda. ¿Cuál es alguna razón? El disco se queme, se dañe, le caiga virus, etcétera, etcétera, etcétera. La información se puede perder. Alguien coge y le dispara 3 disparos al CPU y le atina al disco duro. Se perdió. Entonces hay que asegurar esta información. Ya mismo le respondemos a la compañera Daniela. Entonces, para hacer esto, nosotros cogemos otro disco y hacemos algo que se llama lectura espejo. Eso ya es algo que se llama write. Entonces, en esta configuración de write hay algunos tipos de configuración, y una de estas configuraciones se llama espejo, en el cual pongo otro disco y todo lo que tiene el uno se copia automáticamente sin que yo haga nada en el otro. Entonces yo tengo replicado la información. Entonces, si se daña el uno, entra el otro. En este caso, si yo compro un disco de 1 tera y compro otro disco de 1 tera y hago este tipo de arreglo, lo que va a ver mi sistema operativo es un solo disco de 1 tera. Son 2 físicos, pero estos 2 físicos se transforman en un disco lógico único de 1 tera. ¿Aumentamos la capacidad? Debería, pero aquí estamos hablando de otro concepto nuevo que se llama la seguridad de la información, en el cual debo de garantizar que esa información no se pierda. Entonces yo tengo la misma información copiada 2 veces. Cualquier cosa que yo guarde, se guarda en los 2 discos. Entonces si se me daña el uno, está el otro. Y me da oportunidad de sacar el dañado, me compro otro de 1 tera, lo vuelvo a poner, y cuando lo vuelvo a poner, como está vacío, se va a demorar un poco hasta hacer la copia, y una vez que ya está la copia, me dice el sistema está listo, puedes trabajar. Entonces yo no perdí ninguna información por algún fallo eléctrico o técnico. La información está ahí. Profe, pero ¿qué pasa si los 2 discos se dañan? Yo puedo tener un arreglo de arreglos. Entonces yo puedo tener 2 discos de 1 tera que copien la información del primer grupo. Entonces tendría 4 teras que lógicamente se ven como uno de 1 tera. Entonces tendría 4 veces duplicada esa información. Si se daña el uno, está el otro. Si se daña el otro, está el otro. Entonces estoy haciendo un sistema redundante de archivos. Es difícil que eso se me dañe. O sea, son 4 discos. Que se te dañen los 4 es casi improbable. Es posible, sí, pero es difícil que ocurra. Porque cada vez que empieza a dar fallos en el disco, te da una señal de alerta. Entonces te dice, mira, este disco está falloso, cámbialo. De repente te sale en un mes, oye, ya tienes 2 discos fallosos, ¿por qué no los cambias? Es que me he olvidado. Al siguiente mes, oye, tienes 3 discos fallosos. Si no los cambias ahorita, vas a perder toda tu información. Entonces vas, los cambias y los vuelves a poner.
pero te da ese tiempo de holgura para que uno cambie los discos para que el sistema permanezca con la información que debería. Contestando la pregunta de Burgos, ¿puede un computador funcionar sin disco duro? Funcionar en el sentido que ustedes lo comprenden, no puede funcionar. No pueden entrar al sistema operativo. Sin discos no entran al sistema operativo. ¿Pueden funcionar en el sentido de encenderlo y apagarlo? Sí, pueden encenderlo y apagarlo. Pero, profe, pero si lo enciendo y si lo apago, pues no me sirve de nada. Depende. Si su idea era verificar que el computador funcione, sí. Si su idea era de trabajar en el computador, no. Para trabajar el computador necesitan el sistema operativo. Pero como no tienen disco, no tienen sistema operativo y no pueden trabajar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿y si le ingresa un CD en blanco? No sirve de nada. Ya. Creo que tu pregunta no va por ahí. Pero vamos a tratar o si va por ahí, vamos a contestar tu pregunta y de ahí respondemos a lo que yo creo que intentas preguntar. Si pones un CD en blanco, no lee nada. Está en blanco. No hay información ahí. Pero, si tú colocas el famoso Live CD o el CD vivo, ahí sí puedes trabajar. Pero, ¿qué puedo trabajar? En un Live CD, el computador lo debes de hacer que bootee desde el CD primero, como primera opción, para que arranque el Live CD. Entonces, en el Live CD hay un pequeño sistema operativo que se carga en RAM. No hay disco, se carga en RAM. Entonces, al momento de cargarse en RAM, obviamente el sistema operativo es pequeño, no es grande. No es que voy a cargar en un Live CD Windows 10. No puedes hacer eso. Puedo tener un mini Windows 10, quizás. Pero es un pequeño sistema operativo. Entonces, en ese pequeño sistema operativo tengo mi sistema de archivos, puedo ver qué hay en el disco, puedo conectar un pendrive y revisarlo, sí. ¿Puedo cargar Word? Depende. Hacia ese nivel, realmente yo no lo he visto. Pero técnicamente es posible cargar Word, dependiendo de los recursos que tenga su máquina. Es posible. Y trabajar en forma light, pero eso tiene que tener un computador un poquito robusto para que pueda cargar este pequeño microsistema operativo y de alguna forma cargar un mini Word. El Word completo no lo pueden hacer porque el Word completo debe tener el sistema operativo completo. Y a este nivel no pueden cargar el sistema operativo completo porque necesitan demasiada RAM. ¿Qué tanta? Ahí sí no les puedo dar el número, no lo sé. Pero sí sé que necesitas bastante RAM. ¿Puedes hacer ese chiste con 2 gigas? No. ¿Puedes hacerlo con 4? Tampoco. Necesitas superior a 4. Puede ser 8, puede ser 16, puede ser 32. Pero contestando netamente a la parte técnica, es posible. Me dice Santana, ¿cada cuánto se le da mantenimiento al PC? Depende el uso que le den y el ambiente en el que está. No es lo mismo dar un mantenimiento a una computadora que casi ni la uso 2 que 3 veces al mes, la tengo en mi cuarto, es una laptop, mi cuarto está limpio, no le cae polvo, a diferencia de que tenga el mismo computador, pero lo tenga en el campo. O sea, lo tenga en el campo, está a cielo abierto, todos los días le cae polvo, le tengo que pasar ahí un pañuelito en la parte de arriba para que sea limpia todos los días. Entonces, en ese ambiente es diferente. Ese ambiente está lleno de polvo. Y también es diferente que mi laptop casi ni la use 1 que 2 veces al mes, pero está en un ambiente ácido. El ambiente es químicamente ácido. Es diferente.
Tampoco es lo mismo que yo lo tenga en un taller de madera, en el cual hacen piezas de madera, están lijando a cada rato, y lo tenga a un ladito. Aunque la tenga cerrada, el polvo le va a llegar. ¿Cada cuánto se hace el mantenimiento? Depende. Depende del uso, depende del ambiente en el que esté. Rodríguez nos hace otra pregunta. Si se daña un disco duro haciendo respaldo, ¿se puede recuperar la información? Sí, se puede. Es posible. Técnicamente es posible leyendo textualmente su pregunta. Ahora, si su pregunta es, ¿puedo lograr recuperar el archivo que yo quiera y podré leerlo? No necesariamente. No hay certeza de aquello. Depende del estado en el que se haya encontrado el caso, en el sentido de que no haya sido reescrita, no haya sido prendido nuevamente el disco, para que no haya sido reescrito archivos en pistas sectores, y algunos archivos no hayan sido corruptos. Porque imaginemos ahorita, yo tengo un archivo de Word. Tengo un archivo de Word, el archivo está bien, lo veo, lo leo, no veo ningún problema, pero al momento de copiar hay un error. En algo hay un error. No me permite copiarlo, pero sí lo puedo ver. Entonces el archivo está ligeramente corrupto. De repente el disco se daña. Entonces quiero recuperar ese archivo. Pero el archivo ya estaba corrupto. Entonces recuperarlo, si ni copiarlo podía cuando el disco estaba bien. Entonces recuperarlo cuando el disco está malo es difícil. Puede ser que lo logre recuperar, pero no necesariamente lo voy a poder leer. Para poder leer necesito una reparación del archivo. Entonces repararlo en situaciones óptimas tiene un grado de certeza. Pongámosle 80% que lo puedas reparar cuando el disco está bueno. Pero cuando el disco ya falló, repararlo puede ser 50 y 50. Puede ser que lo repares, puede ser que no lo repares. ¿Lo recuperaste? Sí. Pero no lo logro reparar. Y si no lo reparo, no lo voy a poder leer. Sí, a eso me refiero. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a seguir viendo cosas más. Profesor, una pregunta. Dígame. Ya, mi lacto, la que tengo ahorita es Sony. Si se me llega a dañar el disco duro o algo así, ¿encontraría repuestos para la máquina o no? No, no tiene nada que ver que sea de diferente marca. El disco duro es estándar. No va a tener problemas en encontrar el disco. Sí, porque algunos, por ejemplo, sí me han dicho que por gusto compré este lacto de esta marca porque se me puede hacer muy difícil encontrar algún repuesto si se le llega a dañar algo. Me está hablando de disco duro. Exacto. Hablar de disco. De disco duro o de lo otro, de cualquier cosa, de la lacto en sí. No, no tiene problema. No sé quién le dijo eso, pero no tiene problema. La escasez. Bueno, una pregunta. A ver. Mire, a ver, me sucedió algo súper extraño. Yo, bueno, ya tenía un USB, era de 32 gigas, pero este de aquí creo que lo compré como hace 2 años, pero no lo utilizaba, estaba en perfecto estado. Ya, luego en lo que inició este año, lo empecé a utilizar como una memoria USB para usar, digamos, como booteable, poner, digamos, el Windows cuando instalaba en diferentes computadoras. Ok, hasta ahí todo bien. Ya. Ahora, ¿qué sucede? La última vez que
lo volví a tratar de poner, digamos, el otro Windows mediante el programa Rufus. Este USB estuvo todo normal, pero cuando lo instalé, lo metí en la computadora me lo dejó de reconocer. Yo pensé que tal vez la computadora estaba dañada, la entrada o alguna cosa, y lo puse en una computadora normal, pero al momento de instalar el USB no me lo reconocía. ¿Es probable que se haya quemado? Buena pregunta. Espérenme un ratito que están escribiendo también. Recién me doy cuenta que están escribiendo en el grupo. Bueno. Se refiere a un disco externo. Me imagino que es o disco externo o disco y le puso un enclosure. Y lo formateó con el Rufus para hacer el booteo y poder instalar donde ustedes quieran un sistema operativo o cosas así. Para dar mantenimiento normalmente se hace eso. Si es disco externo, tiene tanto disco externo como enclosure, tiene un controlador de USB. Y los controladores USB pueden dar problemas, como cualquier otra cosa. Pero ¿por qué más da al USB? ¿Por qué no se da a las cosas internas que están en el computador? Porque el USB está que lo sacan y lo ponen en el sistema operativo. Entonces ahí dice expulsar, pero no hay nada que diga insertar. Simplemente ustedes lo colocan y se ponen ahí. Entonces, estamos que alimentamos y lo descargamos, lo conectamos y lo desconectamos eléctricamente el dispositivo. A través del USB se enciende o se apaga. Cuando conectan el dispositivo hacia el computador, el dispositivo que están conectando es un dispositivo host, es un dispositivo y el host es la máquina. O sea, el host siempre da energía a los dispositivos que se conecten a él. Aunque hay a veces dispositivos que son host, trabajan como host y trabajan como dispositivos. Y para diferenciarlo tienen dos puertos USB. En el caso de disco duro eso no se ve. El disco duro solo tiene un puerto. Y ahí el conector varía. Puede ser tipo tipo C, el tradicional, o algún tipo de conector nuevo o magnético podría ser. ¿Qué ocurre con el controlador? El número de veces, o dependiendo del equipo, en qué situación esté, desktop, laptop, incluso televisores, TV box o lo que sea que tenga un puerto USB, al conectarlo a través de a veces no está bien hecho la parte electrónica o la parte del software, hay algún elemento corrupto que podría aumentar la velocidad no la velocidad, podría aumentar el voltaje del que debe de suministrar al dispositivo, o el amperaje no es muy alto. Entonces, eso depende del host, o sea, me refiero a la laptop, a la desktop, al TV box, al televisor. Depende de cómo esté esa parte eléctrica para poder alimentar de energía a nuestro dispositivo. Y también depende de la calidad del controlador USB de nuestro dispositivo. Entonces, hay administradores o controladores muy buenos que soportan todo el uso y el abuso. Y hay otros controladores que no soportan mucho y no les aguantan mucho, sobre todo los chinos, pero los chinos de a de veras. Se compran un pendrive chino muy barato, pendrive de 16 gigas en $2, baratísimo y nuevo. Lo sacan, lo ponen, trabaja bien, 2 días ya no vale. ¿Qué le pasó? Ya no lo reconoce. Lo coloco, ni siquiera enciende el foquito, parece muerto, como que no hubiera colocado nada. Eso se debe a la parte eléctrica, la parte de alimentación de energía. Entonces, normalmente eso es lo que falla, la alimentación de energía. No son con buenos elementos o el controlador falla. Hablar del controlador es el pequeño microsistema operativo que está interno, que administra energía correctamente a la RAM,
perdón, no a la RAM, a la NAND que se encuentra en el pendrive, no se lo hace de forma correcta, o ese pequeño microcódigo empieza a corromperse también. ¿Y por qué empieza a corromperse? Al igual que el disco duro, si se lo desconecta de forma abrupta, entonces este pequeño código empieza a no cerrarse correctamente. Es por eso que se recomienda normalmente que cuando coloquen un dispositivo a su computador, a su host, lo conectan, ustedes deben de expulsar el dispositivo. A veces no lo dejan y ustedes están en apuros y lo desprenden. Entonces, eso es como que están trabajando en Word y yo vengo, si es laptop, le quito la batería y le desconecto el cargador. ¿Qué ocurre? Se apaga, obvio. Pero, oye, ¿me vas a dañar el computador? No, el computador es bueno, ¿sí? Yo lo he hecho algunas veces. No pasa nada, ¿sí? No, pero debes de expulsar el pendrive. No, el mío lo sacas nomás y funciona. ¿Hasta cuándo? Eventualmente se le va a dañar. A menos que sea muy robusto o tengan suerte que justamente su pendrive salió de buena calidad y no le pasa nada. Pero eventualmente desgasta el controlador y puede dar la falla que dice Cristian. Entonces, está trabajando bien, lo conecto pues, y ya no lo reconoce. O si lo reconoce, no lo reconoce completo. Aparece el dispositivo, pero no lo logro ver. Lo quiero ver, sale un error. Ese tipo de cosas falla ya cuando o es la alimentación. Si es la alimentación, el disco el pendrive o el disco no se lo ve por completo, lo conectan y es como que no estuviera conectado nada. Y si es la parte del controlador, lo pueden lograr ver, sale el mensaje en pantalla que se conectó a un nuevo dispositivo, pero no lo logro leer. Entonces, ahí estamos hablando del controlador, no la parte de la alimentación, sino del controlador. No sé si con eso respondí tu pregunta, Cristian. Entonces, o sea, mire, cuando yo lo intento, ya obviamente yo pienso que obviamente esa cosa ya no vale, pero cuando estoy así sin hacer nada, yo lo intento ver si es que lo reconoce o no reconoce la computadora. Medio lo introduzco, sale, no sé si se ha percatado en Windows cuando en el explorador de gestor de archivos, cuando usted medio abre la parte superior sale una barrita verde, como que se carga todo lo que está en la computadora. Ya, así, empieza a cargar eso, pero empieza a poner a la computadora súper lenta, no me trabaja, no me reacciona, el cursor no sale, o sea, no sé si tiene virus, no sé si lo que usted dice por el cambio de energía se pudo haber quemado y le está afectando. A ver, la primera pregunta. ¿Usted quiere recuperar esos archivos del disco? ¿Es disco duro o pendrive? Entendí que Es pendrive, pero no me importa recuperarlo, solo quisiera saber si es que ese USB se puede volver a utilizar o ya no. pareciera que el controlador es el que está dañado. Pareciera. Entonces, Eso no tiene solución, entonces, ¿no? No. Así como tú piensas, no. Ya si tú me dices, no, profesor, lo que pasa es que ahí tengo archivos y necesito recuperar, sí tiene solución, porque el éxito es la recuperación. Pero su pregunta va en que quiere que funcione. Entonces, le resulta costoso a que eso funcione y comprarse otro. Le sale caro. Porque ahí tendría que cambiar el controlador. O comprarse otro y sacarle el chip y ponerlo en el otro, siempre y cuando sean compatibles. Pero ya esa es una tarea más delicada. Pero es posible. ¿Por qué se daña? Entonces puede ser, como digo, el pequeño microcódigo que se llama, textualmente se escribe firmware, pero se pronuncia firmware.
Entonces, eso puede estar corrupto por una variación de voltaje, un cierre abrupto, entonces se corrompe, pues ya no lo lee. ¿Y por qué se inhibe? Porque intenta tratar de leerlo y quizás ahí haya algo que se llama competición de recursos. Entonces el sistema está queriendo abrir eso, se lo pone como prioridad y está compitiendo los recursos con toda su máquina. Entonces primero él. Entonces aparentemente eso no iba a demorar, se le asigna y resulta de que se le vuelve a asignar y se le vuelve a asignar y se le vuelve a asignar y se le vuelve a asignar. Y esa asignación se crea proceso, proceso, proceso. Y ese proceso consume memoria, consume memoria, consume memoria. Y se come toda su memoria. Y si se come toda su memoria, ya no tiene memoria para poder trabajar. Hasta que su computadora se declara loca y se inhibe. Y se acabó. Entonces, ¿tiene virus? Puede ser. Como puede ser que esté corrupto. Entonces, si está corrupto, momento de asignarle, le dice, oye, ya te asigné. No, no me asignaste nada. Te mando de nuevo. Asígname. Entonces le asigna, y le asigna, y le asigna. Y se crean los procesos y se va comiendo su memoria. ¿Sí está más claro? Ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo poco que nos queda, vamos a ver esto. Está en sus pantallas, que es el disco. Acá está la pista sector. ¿Cómo se guarda? Ya estamos hablando de que en el disco hay un sector 0, eso ya se habló. En ese sector 0 es el cual estaba almacenado toda la estructura del disco, cuántos sectores había, cuántas pistas había, y ese tipo de cosas. ¿Sí recuerdan? Eso ya se habló. Eso se dejó en pausa y ahí empezamos a hablar sobre la parte de la tecnología de los discos duros, de los sólidos, de los rígidos. Pero ese tema ya se habló de que estaban separados por pistas, por sectores y eso. ¿Sí recuerdan? Sí. Entonces aquí está, esta es la cabecera del archivo, el dato y hacia dónde tiene que ir. Entonces hablamos también, sí hablamos de los tipos de formateo. Eso no recuerdo si ya hablamos o no hablamos. Es la diferencia del FAT con el NTFS. ¿Eso se habló? No, eso no. No, eso no. Ya. Dependiendo el sistema de archivo que se coloque en el disco, dependiendo de este sistema de archivo, entonces la capacidad de esta pista sector varía. Eso depende del sistema de archivo que se escoja. Entonces cuando ustedes cojan formateo por, y ahí sale un listado. FAT32, FAT16, NTFS, etcétera, 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 etcétera. Entonces, dependiendo de lo que ustedes escojan, el sistema de archivos que escojan, entonces ustedes varían la capacidad de almacenaje en cada pista sector. ¿Sí está claro ahí? Entonces, en FAT32, no lo tengo a la mano, pero FAT32 me parece que soportaba hasta 500 gigas, me parece. No lo tengo a la mano, pero me parece que FAT32 soportaba 500 gigas o 100 gigas, no recuerdo exactamente. ¿Qué es lo que se hacía para que reconozca más? Ya que el sistema de archivo pues no lo soportaba y hubo un momento en el que no tenían sistema de archivo para los discos duros iban más avanzados que el sistema de archivo. Hubo un momento, ahora ya no se ve eso. Ahora el sistema de archivo está más avanzado que la capacidad del disco, pero hubo un momento en el que el disco duro tenía más capacidad que el sistema de archivo conocido, que el sistema de archivo comercialmente estaba en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Mira, el sistema de archivo te reconoce 100 gigas, pero yo ya tengo discos de 500 gigas. ¿Qué haces? Divide tu disco. Divídelo en 5 unidades.
cada unidad de 100 gigas para que te reconozca el sistema de archivo. Y eso es lo que se hacía. Se dividía el disco para que empiece a reconocer el sistema de archivo, porque el sistema de archivo no reconocía estos discos gigantes. Hasta que ya, pues, la evolución, pues, llegó hasta el NTFS Extend, que reconoce ya sistemas de archivos. Si mal no recuerdo, me parece que llegaba hasta 500 teras o más. Era sobre el tera. Un archivo que reconocía sobre el tera. Entonces, para llegar allá falta bastante. Si no era 500, era 800 teras. En la actualidad no hay discos de 800 teras. Hay de 1, de 2, creo que hasta de 4. Ya está, ahí quedó. Pero el sistema de archivos está mucho más avanzado. Esto indica de que a futuro pues vamos a tener otro sistema de archivo que reconozca discos de mayor capacidad. Pero siempre va a existir esta competencia de un disco duro de mayor capacidad con un sistema de archivo que lo reconozca. Si no, pues toca hacerla a la forma tradicional, que es dividir tu disco y poner el sistema de archivo que la capacidad te dé. Si tu sistema de archivo te reconoce 10 teras, entonces haz grupo de 10 teras y pon el sistema de archivo ahí para que te reconozca. ¿Estamos claros? Entonces, esa es la diferencia de los sistemas de archivos. Cada sistema de archivos tiene su capacidad y a esa capacidad le indica cuánto debe tener por pista sector. En términos generales, cuando encuentran ustedes un problema de este tipo en un examen, una evaluación, ustedes deberán de asumir que son 512 bits o 500 kbits, dependiendo qué es lo que le diga. Si no le dicen nada, asuman que la pista sector es de 512 bytes. ¿Estamos de acuerdo? Si no se dice nada en el problema, deben de asumir de que la pista sector, lo que está en azul, tiene una capacidad de 512 bytes. Creo que ya no tenemos tiempo. Creo que ya estamos al tope. La próxima clase vamos a tener algunos problemas con respecto a esto para hacer ejercicios de este tipo de cosas, ¿no? Pista sector, cuántas caras y ese tipo de situaciones. Aunque me parece que ya se vio un par de ejercicios. Pero vamos a recordar, si es que no se vio, si es que se vio, si es que no se vio, pues lo vamos a ver. Y esta parte de acá, que es el intercalado, es la manera conceptual de la información. Acá están los sistemas de archivos. Está el FAT extendido, el FAT normal, FAT16, FAT32, NTFS. Y este es otro por parte de Windows, casi no se lo ve, que es un sistema de archivos encriptado. En Linux está la extensión 2, 3, 4, JFS, casi no se lo usa, por defecto están estas tres. En Solaris, que es basado en Java, el UFS y el ZFS. Mac utiliza otro, el HFS y el HFS Plus. IBM, otro. Y los discos ópticos, los CDs, otro. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos. ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. Dígame. Usted tomó lista en antes. Es que se me fue el internet al inicio. Sí, sí tomé lista. Sí. Y me puso falta. Parece que sí. Déjeme revisar. Creo que sí tiene falta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, pues nos quedaremos hasta allí. Y Ingeniero, ¿va a ser este foro o todavía no hay que hacer? todavía no, lo dejamos para la próxima clase.
la próxima clase sí van a tener más tareas. Ah, entonces la pasada y esta no hay foro entonces. No, la próxima sí. Ahí sí pongan mucha atención, quizás sea un foro acumulativo, entonces pónganse atentos a eso. A ver, vamos a revisar lo de Camejo. Listo. Gracias. Eso es todo, cuídense, pasen bien. Chao. Gracias. Chao. Chao.